El corazón verde del planeta. En lo más profundo de Sudamérica, donde el sol se filtra entre un dosel infinito de árboles, late el corazón verde del planeta, la Amazonía. Este vasto y majestuoso ecosistema alberga una biodiversidad inigualable, un reino oculto donde la naturaleza ha desplegado su máxima creatividad. Aquí, los ríos serpentean como venas de la tierra, las hojas susurran secretos ancestrales y miles de especies compiten por la supervivencia en una danza perfecta de colores, sonidos y formas. Pero no todo es lo que parece en esta selva indomable. Entre las sombras del follaje, criaturas extraordinarias han desarrollado adaptaciones únicas, capaces de desafiar toda lógica. Algunas han perfeccionado el arte del camuflaje hasta el extremo, otras han convertido su propia biología en un arma letal. Desde los depredadores más sigilosos hasta los maestros de la emboscada, cada uno de estos seres es un testimonio vivo de la evolución en su máxima expresión. Sin embargo, este paraíso enfrenta una amenaza silenciosa. La deforestación, la caza indiscriminada y el cambio climático están desgarrando el pulmón del planeta a un ritmo alarmante. Con cada árbol que cae, no solo desaparecen hogares para estas criaturas extraordinarias, sino que también se debilita el frágil equilibrio de la Tierra. Si no tomamos conciencia, podríamos ser testigos de la extinción de maravillas naturales que jamás volveremos a ver. Víbora de pestañas, Botrytis schlegeli, el demonio de los árboles. En lo profundo de las selvas de América Central y Sudamérica, una criatura acecha en las ramas, invisible hasta que es demasiado tarde. Con sus escamas rugosas y colores que imitan a la perfección la textura de las hojas, la víbora de pestañas es un depredador sigiloso que caza al acecho, esperando pacientemente el momento de atacar. Pero lo que realmente la hace única son sus extrañas pestañas, unas prolongaciones escamosas sobre los ojos que le dan una apariencia demoníaca. Se cree que estas estructuras la ayudan a camuflarse entre el follaje, rompiendo la silueta de su cabeza para confundirse mejor con su entorno. A pesar de su pequeño tamaño, esta serpiente es letal. Su veneno, una mezcla de hemotoxinas, destruye los tejidos y causa hemorragias internas en sus presas. En cuestión de minutos, el animal mordido queda paralizado, permitiendo que la víbora se lo trague entero sin resistencia. Pero esta criatura no solo es peligrosa para pequeños roedores y aves. En su hábitat, los humanos también deben andar con cuidado. Su veneno puede causar necrosis severa y, sin atención médica inmediata, la amputación es casi inevitable. Es un fantasma entre las hojas, un depredador que se oculta a plena vista. Para quienes no conocen su peligro, puede parecer solo una rama más en el suelo del bosque. Para quienes la han visto en acción, es un recordatorio de que la selva tiene ojos en todas partes. Mantis fantasma, Philocrania paradoxa, el maestro del disfraz.
En los bosques de Madagascar y África, una criatura se mueve con una elegancia sobrenatural. No es un insecto común. No es solo un depredador. Es un artista del engaño, la mantis fantasma. A diferencia de otras mantis, esta especie no se basa únicamente en su rapidez o fuerza para cazar. Su estrategia es la paciencia y la invisibilidad. Su cuerpo alargado y sus patas parecen hojas marchitas, una ilusión perfecta que le permite esperar sin ser detectada. Mientras otras mantis se camuflan en el verde brillante de las hojas frescas, la mantis fantasma prefiere la decadencia del bosque. Sus tonos marrones y su textura rugosa la hacen indistinguible de las hojas secas, permitiéndole acechar sin levantar sospechas. Pero cuando llega el momento de atacar, toda su sutileza desaparece. Con un movimiento veloz, extiende sus patas delanteras y atrapa a su presa en una fracción de segundo. No hay oportunidad de escape. Sus mandíbulas trituradoras comienzan su trabajo, devorando a la víctima viva en cuestión de minutos. Es un fantasma que caza en silencio, una criatura que ha dominado el arte del engaño hasta niveles inimaginables. En la penumbra del bosque, las sombras se mueven, pero algunas tienen garras y están hambrientas. Antes de continuar con este gran documental, te invito a dejarnos un like y a suscribirte a nuestro canal Criptofauna, para que este contenido pueda llegar a miles de personas más. Ahora sí, continuemos. Hormiga Drácula, Adetomirma venatrix, la vampira del mundo de los insectos. En el subsuelo de los bosques tropicales de Madagascar, una criatura despierta un miedo ancestral. No es un vampiro de los mitos, pero su forma de alimentarse la convierte en una pesadilla en miniatura. Se trata de la hormiga Drácula, un insecto con un apetito insaciable por sangre. A diferencia de otras hormigas, esta especie no se conforma con recolectar hojas o carroña. Su estrategia de supervivencia es aún más macabra. Extrae sangre de sus propias larvas para alimentarse. Con sus mandíbulas afiladas, perfora el cuerpo de sus crías y bebe la hemolinfa, un líquido similar a la sangre en los insectos. Lo más aterrador es que las larvas no mueren por este proceso, sino que siguen vivas, sirviendo como una fuente de alimento constante para la colonia. Este extraño comportamiento tiene una razón evolutiva. En su hábitat subterráneo, donde la comida escasea, la hormiga Drácula ha desarrollado esta estrategia para garantizar que los adultos tengan la energía suficiente para seguir cazando. A pesar de su canibalismo parcial, es una depredadora feroz que ataca a otras especies de insectos con una rapidez implacable. Pero su nombre no solo se debe a su alimentación. Esta hormiga posee una de las mandíbulas más rápidas del reino animal. Con un chasquido, cierra sus mandíbulas con tal velocidad que puede propulsarse hacia atrás o aturdir a su presa en un abrir y cerrar de ojos. En el inframundo de la selva, donde la ley del más fuerte rige sin piedad, la hormiga Drácula reina con una estrategia aterradora.
sacrificar un poco de su propia descendencia para garantizar la supervivencia del linaje. Rana flecha azul, Dendrobates tinctorius azureus. En lo profundo de las selvas tropicales de Surinam, una pequeña criatura de un azul eléctrico hipnotiza con su belleza. Su piel parece un cielo estrellado, con manchas negras dispersas sobre un fondo vibrante. Pero no te dejes engañar. La rana flecha azul es una de las especies más tóxicas del planeta. Esta diminuta cazadora no necesita garras ni colmillos para defenderse. En su lugar, su piel exuda un veneno alcaloide capaz de provocar parálisis en cualquier depredador que intente morderla. Su toxicidad proviene de su dieta. Pequeños insectos y hormigas especializadas que ingieren toxinas de las plantas. Sin esta alimentación, la rana pierde su veneno, un misterio evolutivo fascinante. A diferencia de otros anfibios, la rana flecha azul es altamente territorial. Los machos patrullan su área con ferocidad, emitiendo sonidos agudos para advertir a rivales. Si la amenaza persiste, no dudan en pelear a muerte, empujando y mordiendo hasta que uno se rinde. Su método de reproducción es igual de inusual. Después del apareamiento, la hembra deposita los huevos en la húmeda hojarasca del suelo. Pero cuando los renacuajos nacen, la madre los transporta en su espalda hasta pequeños charcos en el interior de bromelias, aislándolos de potenciales depredadores. Curiosamente, los pueblos indígenas han sabido aprovechar la letalidad de esta rana. En el pasado, cazadores recubrían las puntas de sus flechas con su veneno, logrando derribar a sus presas con un solo impacto. De ahí proviene su nombre, rana flecha. A pesar de su veneno mortal, esta especie enfrenta una amenaza aún mayor, la destrucción de su hábitat. Con la deforestación avanzando en la selva amazónica, el número de ranas flecha azul ha disminuido drásticamente. Una belleza letal, cuya supervivencia depende de la conservación de los bosques que la han protegido por milenios. Gorgojo jirafa, Tracheloporus jirafa, el insecto con cuello de titán. Entre la frondosa vegetación de Madagascar, un pequeño insecto se mueve con elegancia mecánica. A primera vista, parece una criatura común, pero un detalle lo hace único: su cuello extremadamente largo, similar al de una jirafa en miniatura. Se trata del gorgojo jirafa, un coleóptero que desafía las reglas de la anatomía con su inusual estructura corporal. Los machos de esta especie han desarrollado un cuello que puede ser hasta 3 veces el tamaño de su propio cuerpo. Este rasgo, lejos de ser una simple rareza, tiene una función vital. Los machos lo usan para luchar entre sí en feroces duelos por el derecho a aparearse. Con movimientos precisos, se enfrentan golpeando y empujando a sus rivales hasta que uno de ellos cede.
Pero la función de su cuello no termina en la competencia. Las hembras utilizan su largo cuello para enrollar hojas con gran precisión, creando una especie de cuna natural donde depositan sus huevos. Estas estructuras protegen a las larvas hasta que están listas para emerger y continuar el ciclo de vida. A pesar de su apariencia extravagante, el gorgojo jirafa es un testimonio de la infinita creatividad de la evolución. En un mundo donde la supervivencia premia la adaptación, esta criatura ha convertido su extraña morfología en su mejor ventaja. En el reino de los insectos, ser diferente no es una debilidad, es la clave para perdurar. Cucaracha de la muerte, Blaberus giganteus, la pesadilla que nunca muere. Bajo la alfombra de hojas podridas en la selva tropical, una criatura prehistórica acecha en la penumbra. Con un caparazón oscuro y movimientos sigilosos, esta cucaracha parece sacada de una película de terror. Su nombre lo dice todo: cucaracha de la muerte, una especie que encarna la resistencia extrema. Este insecto, uno de los más grandes de su familia, puede alcanzar los 10 centímetros de largo. Su apariencia ya es suficiente para causar escalofríos, pero lo que realmente la hace aterradora es su capacidad de supervivencia. Puede soportar semanas sin comida, aguantar niveles letales de radiación y, como si fuera poco, resistir sin cabeza durante días. Su caparazón es duro como el metal y su exoesqueleto le permite colarse en grietas diminutas. Cuando es atacada, segrega una sustancia química que repele a los depredadores, convirtiéndola en una presa poco atractiva. Pero su estrategia más macabra es su capacidad de aparentar estar muerta cuando se siente amenazada, engañando incluso a los cazadores más astutos. En el inframundo del bosque, la cucaracha de la muerte es la encarnación de la resistencia absoluta. Mientras otras especies desaparecen con el paso del tiempo, este insecto ha logrado adaptarse y prosperar en las condiciones más extremas. Es un recordatorio inquietante de que, en la lucha por la supervivencia, la vida siempre encuentra la forma de prevalecer. Escarabajo explosivo, Brachinus sp, el artillero de la naturaleza. En la penumbra del suelo selvático, un diminuto guerrero se mueve con cautela. Su tamaño no es intimidante, pero su defensa es devastadora. Se trata del escarabajo explosivo, un insecto que ha convertido la química en su mejor arma de supervivencia. Cuando un depredador lo amenaza, este escarabajo despliega una estrategia única en el mundo animal. En su abdomen, posee 2 glándulas llenas de sustancias químicas altamente reactivas. Cuando las mezcla, produce una explosión de gas caliente y tóxico que lanza directamente contra su atacante. Este estallido químico no solo ahuyenta a sus enemigos, sino que puede quemarlos y dejarlos incapacitados. La temperatura de la reacción alcanza los 100 grados Celsius, suficiente para freír a un pequeño depredador.
Pero lo más asombroso es que el escarabajo puede repetir este ataque varias veces, disparando pequeñas ráfagas como si fuera un artillero en miniatura. A lo largo de la historia evolutiva, muchos animales han desarrollado defensas para protegerse, pero pocos han llevado la guerra química a este nivel de sofisticación. En la selva, donde cada criatura debe luchar por su existencia, el escarabajo explosivo ha encontrado una forma letal de sobrevivir. Membrácido brasileño, Bosidium globulare, la criatura más extraña de la selva. En lo profundo de la selva amazónica, donde la vida adopta formas insólitas, existe un insecto que parece sacado de una historia de ciencia ficción. Se trata del membrácido brasileño, Bosidium globulare, una criatura diminuta que desafía toda lógica con su apariencia extravagante. Una cabeza de otro mundo. Lo primero que llama la atención de este insecto es su extraña protuberancia cefálica, una estructura que se eleva sobre su cabeza y que está coronada por varias esferas brillantes, similares a pequeñas antenas metálicas. Esta formación única ha dejado perplejos a los científicos durante años. Aunque su función exacta sigue siendo un misterio, se cree que sirve como una defensa contra depredadores, haciéndolo parecer más grande o confundiéndolos con su silueta inusual. Un insecto que se camufla en el caos. El membrácido brasileño pertenece a la familia Membracidae, un grupo de insectos conocidos por sus caparazones ornamentados y su capacidad para mimetizarse con hojas y ramas. Sin embargo, Bosidium globulare lleva este disfraz al extremo. Su exoesqueleto no solo le permite confundirse con su entorno, sino que también podría funcionar como una distracción para evitar ataques directos a su cuerpo. Ciempiés dragón rojo, Scolopendra de Aani. En lo más profundo de las selvas asiáticas, entre la humedad y la penumbra de la vegetación, una criatura emerge de las sombras. Con su cuerpo segmentado y brillante, de un rojo intenso y patas amarillentas, el ciempiés dragón rojo es un depredador temido, un cazador nocturno que nunca muestra piedad. Esta especie de ciempiés es una máquina de matar perfectamente diseñada. Su cuerpo largo y flexible le permite moverse con una velocidad impresionante, mientras que sus patas afiladas le dan tracción sobre cualquier superficie. Pero su verdadera arma letal se encuentra en su mandíbula, colmillos venenosos capaces de inyectar una toxina paralizante. Su dieta es extraordinaria. No solo se alimenta de insectos, sino que es lo suficientemente fuerte como para cazar ratones, lagartos e incluso pequeños pájaros. Cuando localiza una presa, la persigue con rapidez y la inmoviliza con un mordisco certero. La víctima apenas tiene tiempo de reaccionar antes de quedar completamente paralizada. Su veneno es un cóctel químico complejo que ataca el sistema nervioso, causando un dolor insoportable y una parálisis casi instantánea. Aunque no es letal para los humanos,
La mordida de un scolopendra de Aani es una de las más dolorosas registradas en el reino de los artrópodos, con efectos que pueden durar días. Pero lo que hace a este ciempiés aún más aterrador es su comportamiento. A diferencia de otros insectos que huyen ante el peligro, el ciempiés dragón rojo no tiene miedo de enfrentarse a criaturas mucho más grandes. Si es acorralado, se levanta sobre su parte trasera y ataca con rapidez, sin dudar en morder. Sus habilidades le han permitido colonizar diversos hábitats en el sudeste asiático, desde bosques tropicales hasta cavernas oscuras. En estos entornos, cumple un papel fundamental en la cadena alimenticia, controlando poblaciones de roedores e insectos. El ciempiés dragón rojo es un recordatorio de que la naturaleza premia la adaptación y la ferocidad. Una criatura nacida en las sombras, equipada con herramientas de caza tan letales como eficaces. En la selva, no hay segundas oportunidades. Aquí, solo sobreviven los más fuertes. Rana venenosa dorada, Phyllobates terribilis, el tesoro más letal del bosque. En el suelo del bosque húmedo, una diminuta joya dorada se desliza entre las hojas. Su apariencia es hipnótica, casi irreal. Pero detrás de su brillante coloración se esconde uno de los venenos más potentes jamás conocidos, la batracotoxina, una sustancia capaz de matar a 10 hombres con una sola gota. Esta pequeña rana de apenas 5 centímetros de largo ha desarrollado un mecanismo de defensa sin igual. Su piel está impregnada de toxinas que pueden causar parálisis instantánea en cualquier depredador que se atreva a tocarla. Lo más increíble es que no produce este veneno por sí misma, sino que lo obtiene de los insectos que consume en su dieta. Los indígenas de la región han sabido aprovechar esta letalidad, frotando sus dardos en la piel de la rana para crear armas capaces de derribar a un jaguar con un solo disparo. Sin embargo, en cautiverio, estas ranas pierden su veneno, lo que ha llevado a los científicos a estudiar cómo la dieta de los insectos en su hábitat natural juega un papel crucial en su toxicidad. Es una paradoja viviente, tan pequeña y a la vez tan letal. La rana venenosa dorada es una prueba de que en la naturaleza, la supervivencia no siempre depende del tamaño o la fuerza, sino de la química mortal que puede estar oculta en la piel de una criatura aparentemente inofensiva. El frágil equilibrio de la selva. En las sombras de la Amazonía, la vida se despliega en formas inimaginables, demostrando que la naturaleza es un laboratorio de evolución sin límites. Cada criatura, desde el depredador más sigiloso hasta el insecto más diminuto, cumple un papel crucial en este ecosistema perfecto. Pero este frágil equilibrio está en peligro. La intervención humana, la deforestación y el cambio climático amenazan con borrar siglos de adaptación en cuestión de décadas. Si desaparecen estas especies, no solo perderemos su rareza y misterio, sino que alteraremos la armonía de uno de los últimos refugios de biodiversidad del planeta.
La selva nos advierte con su silencio y su furia. Nos muestra que la vida en la Tierra es un entramado interconectado donde cada eslabón cuenta. Si no cambiamos nuestra forma de interactuar con la naturaleza, podríamos ser la última generación en contemplar la grandeza de estos seres ocultos entre las hojas. La Amazonía aún respira, aún resiste, pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? Si te ha gustado este documental, te invito a ver estos dos vídeos que están apareciendo en pantalla ahora mismo.